Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un resumen más de nuestro espacio joven. Acá estamos con el pastor Emma. ¿Y qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Bien, Casi gracias sigo de largo. Sí, acá estamos bien, gracias a Dios, con esta expectativa de la escuela sabática que uno cuando la agarra empieza a ver fecha, empieza a ver esto, aquello, y la verdad es como para agarrar el lapicito y ponerse a escribir, porque si no uno se empieza a perder de a poco. Pero bueno, acá estamos, para compartirla juntos. Está bien, vamos a ver qué podemos hacer y qué se entiende después de la lección de esta semana, que es bastante interesante. Hace unos años la revista National Geographic cubrió o hizo una nota sobre unos incendios que se habían desarrollado en el Parque Nacional de Yellowstone, un parque muy conocido allí en Estados Unidos, una gran reserva. Y algunos investigadores fueron, después del incendio, a ver qué podría haber originado el incendio y cómo había quedado todo después del fuego. Y encontraron en un tronco el cadáver de un ave. Fue raro, ¿no? Porque Claro. en el tronco, agarrado, el cadáver de un ave, entonces alguien... ¿Por qué no se como, fue? Claro, porque no se voló. Entonces alguien lo movió y debajo de ese cadáver salieron tres crías, tres pichoncitos de ese ave. En realidad el ave se podría haber ido, como decimos, la primera reacción, porque no se fue, porque no se voló, se quemó ahí, pero había sacrificado su vida para salvar a sus propios hijos, ¿no? Sus propios pichoncitos. Cuando hablamos del juicio, siempre sabemos que el juicio también hay una condena en el juicio. Tiene que haber. Tiene que haber, o sea, si no el juicio es como que, o sea, la condena o la absolución. Sí. La condena la merecíamos todos y la condena fue casi como que previa al juicio y es la condena que sufrió Jesús en la cruz, o sea, la consumación, el fuego del castigo lo sufrió Jesús en la cruz, al igual que este ave protegía a sus pichoncitos. Jesús en la cruz murió bajo el fuego del castigo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y la lección de esta semana presenta, como vos decías, fechas, números, cantidades de tiempo, de números, de qué vamos a ver. Y todo comienza con un versículo que está en el libro de Daniel. Pasamos de Apocalipsis a Daniel, ¿no? El capítulo 8, el versículo 14. Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y deja ahí, claro, Daniel, el santuario será purificado 2300 tardes, mañanas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo son las fechas en este caso? Quizá... Creo que el común denominador quizá Bautista ya no... Sí, sí. Pero arranquemos como que... no sabemos nada. Que no sabemos nada. Que puede ser verdad, ¿eh? Sí. Por ahí uno quizá le dice, no, esto lo sabemos siempre, no, esto... Te cuento que se me vino a la cabeza. Arrancamos arrancamos el martes con un grupito de la escuela a estudiar Apocalipsis. Le de escoger entre un libro y otro. Y querían Apocalipsis, les llamaba la atención las bestias, les llamaban las fechas, toda esta cuestión. Es decir, siempre tenemos como un interés para el libro de profecías, pero por ahí a la hora de sentarnos y decir bien cada fecha, cada cosa, creo que ahí como que pataleamos un poco. Puede ser, sí. Yo me pongo un poquito en el lugar de Daniel cuando Dios le habla y le lanza esto, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sí. Si bien tenían una noción de lo que era la purificación del santuario, porque era un ritual que hacía muchos años que estaban realizando, el día de la expiación, ese día donde todo era purificado, donde todo era limpio, la persona por dentro y por fuera, el lugar santísimo era el único momento que se podía entrar. Acá hay una fecha de muchos años que bueno, tiene un indicador y que Daniel no lo entendió. No. O sea, si no lo entendiste, no te preocupes, Daniel tampoco lo entendió, en el momento en que se lo dijeron. Sí. Se lo tuvieron que explicar. ¿Y quién vino a explicárselo? Sí, ahí vino, el pastor Emma. No estuve en aquella época. Bueno. Vino el ángel Gabriel, vino a explicarle. Y claro, por ahí cuando me pierdo de la explicación del ángel Gabriel y del contexto bíblico en general, puedo poner cualquier fecha.
Claro. Y si ponemos cualquier fecha, va a generar un problema muy grande. Y seguramente vos te acordás, y los chicos que están del otro lado, se han puesto una cantidad de fechas respecto a esto de la purificación de un santuario. ¿Te acordás alguna? Vamos a tratar de levantar los dedos. Por ejemplo, ¿te acordabas que en el año 1999, el cambio de milenio, puede ser? Al 2000 se acababa el mundo, ¿o no? El 2000 era una nueva era el final de todo. Sí, sí. Se acababa. Sí. Otra que salió. Pero pasó el 2000 y no pasó nada. Sí. Yo estaba en salita de 4 saliendo recién. No me acuerdo mucho ese momento, pero. Saca la cuenta. Otra fecha, año 2012. 2012. Y se hizo la profecía maya. Una profecía maya. Claro. Y de hecho fue un peliculón que estaba ahí dando vueltas, ¿ciertos? Y la inundación y qué sé yo, cantidad de cosas. Y. No sé, se ponen fechas todo el tiempo sobre esto. Pero claro, es esto de por ahí hacerle una mala interpretación o no entender bien cómo es que empieza la interpretación esta de las 2300 tardes y mañanas y del santuario que va a ser purificado. Y creo también que tenemos que ser sinceros, nosotros en un momento, cuando éramos aún un movimiento, ahí en la época de Miller, también creo que entendimos mal eso. Claro, tal vez esa fue la primera fecha que se dijo, sí, ¿no? Sí, o sea, la primera mala interpretación. O sea, después vienen las actuales. Yo creo que, capaz que estás de acuerdo, no solo es el interés de la gente en poner fechas, sino que hay otro interés por sobre ese interés de la gente, que es para que la gente no lo sepa. Sí. Entonces, vos ves que esta fecha del 2000, la fecha del 2012, incluso hasta hubo películas al respecto, y hay otro montón de películas que hablan del fin del mundo, de un montón de cosas basadas en algún pasaje de la Biblia. Vemos cómo lo van tomando, pero si vos no leíste o no entendiste y quisiste explicarte a través de estas cosas, no lo vas a entender nunca. No. Capaz que llegas a una conclusión, pero no lo vas a entender. Entonces, yo creo que, y creo que lo vamos a tratar de hacer hoy en 10 minutos. Sí, resumidísimo. Ya llevamos 9, pero sí, bueno, no. En 10 minutos, de cómo primero entender una profecía. O sea, qué significa un año, una profecía, eso es básico como para poder comprender lo demás. Y después, ¿qué incluye esta profecía? Porque en esta profecía hay dos profecías, una dentro de otra, ¿no? Sí. Y está bueno poder entenderlo. Tal cual. Por ahí, dentro del contexto bíblico, cuando yo estudio profecías, encuentro que para entender lo que dice un profeta tengo que buscar lo que dijeron otros profetas. Y pasa en este caso. Y en el contexto bíblico, al menos del Antiguo Testamento, estaba bien claro que un día representaba un año. Entonces, cuando habla acá de 2300 tardes y mañanas, se está refiriendo a la contabilización de un día a otro. Entonces, es igual a 2300 años. Claro. La pregunta creo que quizás sería, ¿en qué momento arranca esto? ¿Cuándo empieza esta fecha? Y ahí podríamos ver, ¿cierto? Sí, ahí está la explicación, unos versículos más adelante. Tal vez no vamos a leer todos los textos porque se nos complican, pero habla desde el edicto, desde la reedificación de Jerusalén, o sea, desde la salida, dice, ¿no? O sea, desde que se firmó el edicto de la reconstrucción de Jerusalén, y así comienza. 70 semanas están determinadas, pero a ver, ¿eran 70 o eran 2300? Apa. Ahí se me complicó la vida a mí. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Sí. Una es parte de la otra. Una es parte de la otra. 2300 tardes y mañanas es el conjunto total de la profecía en el libro de Daniel 8. Y dentro de las 2300 tardes y mañanas, el ángel le va a explicar otras también, claro, que ve ahí dentro, que ahí habla de 69, una semana cortada al medio, ¿cierto? Claro. Y eso es lo que vas a explicar ahora. Claro. Gracias. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, ahora la primera parte de la profecía está dirigida al pueblo de Daniel, sí, ¿no? Entonces el pueblo de Israel. Entonces los primeros 490 años, porque si hacemos 70 por 7 da 490, no es que seamos brillantes matemáticos, sacamos la cuenta hace un ratito y nos dio en la calculadora 490, los primeros 490 años están
dirigidos a Israel. Sí. Y cuando nosotros vemos esos primeros 490 años, dice que toda la profecía comenzaba con la salida del edicto. Y ese edicto fue en el año 457 a.C., Artajerjes. Allí habla y autoriza la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros comenzamos y sacamos la cuenta, esos 490 años, desde 457, ahí nos lleva a el año 34. Sí. O sea, ¿cómo llegaron? Recordemos que antes de Cristo, y para llegar a, claro, sería número negativo, empezamos a restar. A esos 457 le restamos 490, llegamos al 0 y pasamos después al 34. ¿Qué pasó en el 34? Pero, a ver, vos hablabas de 69 semanas. Sí. Y después a la mitad de la semana, es decir, en esa semana que empezaba 70, la mitad de la semana. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? O sea, hasta la semana 69 estuvo sucediendo algo y en la semana 69, ¿quién llega? Claro, bueno, ahí en el capítulo 9, cuando le va a explicar el ángel Gabriel a Daniel, le va a decir, y leo textual, dice... de la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, Jerusalén será reconstruido con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y qué interesante, porque ese ungido, cuando yo veo dentro del contexto del Nuevo Testamento, veo que el ungido es el Mesías, es el Cristo, como le va a decir Pedro. En ese periodo es en el que iba a ser llamado el ungido, que va a ser el bautismo de Jesús hasta la muerte. En ese periodo se quiebra. Y es ahí donde tenemos la muerte de Cristo. Y fíjate que hasta es el detalle de decir, parece que no logró nada. Claro. Qué interesante. Porque después quedó ese silencio, los discípulos, bueno, entendemos que se escondieron y demás. No sé si se aplica literalmente la profecía a ese silencio, pero sí sé que quedó como que no hubiese pasado nada. Jesús murió y ahora ¿qué pasaba? Bueno, después viene, ¿cierto? Todo el Espíritu Santo y reaviva todo de nuevo. Pero ese periodo de no vamos a llamar confusión, pero ese periodo de desánimo, ¿no? Sí. Porque cuando vemos los discípulos en el camino de Maús y algunos otros textos de la Biblia, vemos que los discípulos estaban realmente desanimados. Sí. O sea, habían creído en algo que parecía no ser tan cierto. Pero bueno, la profecía se comienza a cumplir, entonces a la mitad de la semana Jesús es muerto, pero queda otra mitad. Y dice que en esa última parte, esos 70 años, ese cumplimiento de los 70 años, el pueblo de Israel sería, y esto queremos decirlo con cuidado y con cariño, el pueblo de Israel ya no sería llamado el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dejaría de ser una entidad o una nación de la tierra y pasaría a ser espiritual. ¿No? Creo que se entiende, o sea, ya no hay, o sea, ya no son ni los argentinos, ni los peruanos, ni los norteamericanos, ni los alemanes, ni los judíos, ni ninguna otra nación. Ahora el concepto de pueblo de Dios se abre en forma espiritual para todo aquel que acepta a ese que a la mitad de la semana murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces se desestima ese pueblo de Dios, porque el mismo pueblo de Daniel fue el que como que completó la profecía sin nada, ¿no? O sea, no hubo que empujarlo mucho. Ellos mataron a Jesús y después tuvieron 3 años y medio como para reconsiderar. Todavía tenían tiempo, la profecía les daba un tiempo más. O sea, 3 años y medio más. ¿Y qué hicieron en esos 3 años y medio? Persiguieron a todo el que creía en Jesús, persiguieron a los discípulos y terminan con el apedreamiento de Esteban, allí en el año 34, donde aparece en escena Pablo, ¿no? Quien después sería uno de los grandes paladines cristianos. Hasta acá estamos bien. Ya recorrimos los primeros 490 años en 3 minutos. Hicimos 490 años. No sé si alguna vez te subiste a un tren tan rápido. Pero quedan 1810 años. Sí. ¿Y qué hacemos con eso? Ahí es donde el evangelio empieza a ser predicado en todo el mundo, ¿sí? Y después de ese periodo es en el que llega
esta profecía de que iba a ser purificado, necesitaba ser purificado. Entonces la pregunta es: ¿qué iba a ser purificado en ese momento? ¿Qué es lo que se iba a entender? Y en principio, si uno ve la historia y cómo se ha interpretado, de hecho te mostraba hace rato que estaba ahí en el chat GPT mirando a ver qué decía acerca de la aplicación respecto a estas interpretaciones. Y hay un montón de ideas dando vueltas por ahí. Sin duda. Hay un montón. Entonces esta purificación del santuario, se entiende que no es la tierra de manera literal, sino que es Jesucristo pasando de un lugar a otro en el santuario que va a haber en el cielo. Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión? ¿cómo llegamos? Porque hablábamos de un santuario. Primero tenemos que entender el santuario en la tierra para poder entender el santuario en el cielo. Que la Biblia dice que el santuario de la tierra es una sombra del santuario del cielo. Sí. O sea, no es una copia. Uno piensa es una copia, son iguales, eran igualitos. No. Es una sombra. La sombra proyecta y hasta puede llegar a distorsionar, dependiendo del ángulo, ¿no? Sí. Pero proyecta algo. Entonces, el santuario terrenal proyectaba un santuario que hay en el cielo. Y ese día, el día de la expiación, era el único día, como decíamos hace un rato, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar y limpiar todos los pecados. Durante todo el año el sacerdote entraba a las primeras partes del santuario. El santuario tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era como un patio. Entonces allí llegaba la persona con el corderito bajo el brazo de pecado, y transferían el pecado, el corderito era degollado, pobrecito, se le sacaba la sangre y la persona se iba a la casa con la certeza de que lo que iba a suceder después era que el sacerdote iba a interceder por él ante Dios. No se iba perdonado, pero se iba con la certeza de que el sacerdote iba a interceder y que por eso iba a ser perdonado. Entonces el sacerdote se quedaba, dice que ponía la sangre en los cuernos del altar, quemaba una parte de la ofrenda y de esa manera intercedía por la persona en ese fuego continuo, ¿no? Que estaba prendido todo el tiempo. Intercedía por la persona y echaba de esa sangre en las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo, pero no entraba al lugar santísimo. Llegaba hasta la cortina, echaba la sangre, se volvía. Ese era más o menos el ritual de cada día y con cada persona. Ahora, había un día que era pureza total. ¿Por qué? Porque había que limpiar. El mismo santuario estaba contaminado. Después de haberlo usado 2 veces por día, claro, eso. Con tantos pecados, por esa proyección de trasladar los pecados a través de la sangre, se estaba contaminado y necesitaba ser purificado. Ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, intercedía y se purificaba de esa manera. Dios purificaba de esa manera el santuario. Cuando nosotros vemos el cumplimiento de la profecía, ahora en el santuario que estábamos proyectando, tal cual. O sea, Jesús ya se sacrificó. Jesús ya estuvo intercediendo por nosotros y ahora Jesús pasa al lugar santísimo, no en una manera de intercesión, sino en estos momentos en una manera más ejecutiva. Y ahí es que comienza un juicio, el juicio que tanto estuvimos hablando. La Biblia lo llama el juicio. ¿Cómo lo llama? El juicio está buscando. Sí. El juicio de Dios, el juicio que en estos momentos es final. Investigador, ¿no? El juicio investigador. Entonces, ese es el juicio que comienza en ese momento. La profecía habla de un juicio, o sea, el santuario terrenal había un juicio. O sea, el juicio era la purificación, la absolución. El santuario celestial también hay un juicio donde hay un juicio investigador donde se absuelve o se condena a las personas. No sé si pudiste entender un poquito. Le vamos a preguntar a nuestro camarógrafo, ¿se entendió? Bien, qué bueno, nuestro camarógrafo entendió, eso es bueno. Me estaba pensando cuando decías esto, de que ya está ocurriendo esto. Ya ocurrió. Y si Cristo está intercediendo, me hace hacer esta pregunta, porque cuando contabas recién, decía que cuando se hacía este momento del día del juicio en aquella época,
era una solemnidad, era el pueblo se paraba para ver qué pasaba después de ese día. Porque claro, se tenían que perdonar por completo. Y hoy en día, al igual que cuando hablábamos de las profecías hace rato, se iban pasando las profecías y la gente estaba dentro de esa profecía. Y al igual que en aquella época, hoy nosotros también estamos dentro de la profecía. ¿Qué actitud tomo frente a esto? Claro. ¿Qué actitud? Porque pensé que me preguntaba el título de la lección, porque decía la buena noticia del juicio. ¿Por qué termina siendo buena? Claro, por el resultado, porque Cristo murió y está intercediendo por nosotros, y por medio de Él, por medio de su gracia, su amor y nuestra entrega, podemos llegar a tener eso. Pero estoy dentro de ese juicio, estoy dentro de todo lo que está aconteciendo. Entonces, ¿qué actitud tengo? ¿Qué actitud tomo? Y me llama la atención. De mi parte, creo que sería en esta lección, después de analizar todos estos números, analizar todas estas profecías que cuando lo hacía a la mañana, yo digo, bueno, quiero meditar y salir con esto a la calle. Y terminaba de hacer las cuentas a las 6 de la mañana y yo digo, ¿qué es esto? Bueno, voy a leer un salmo, ¿viste? Como para cerrar la idea. Pero no, tengo que entender de que ahí detrás de todo esto está Dios. Y es el momento de poder entender y pedirle perdón y saber que Dios ya está purificando, que Dios me está limpiando. Claro, obviamente tengo que ir hacia Él, pero soy parte de esa profecía y no espero ser la parte que colabora del mal, porque así como aconteció que decía que en el año 34 iba a pasar un tiempo y se iba a destruir y antes y demás, yo quiero ser de la parte buena, de las que cumplen las cosas buenas dentro de esta profecía. Y fíjate cuánto amor tiene Dios que nos da tanto espacio de tiempo para que nosotros podamos recapacitar y podamos volvernos a Él. Estaba mirando un poquito lo último que comentaba la lección y habla un poco de esto de saber entender esta profecía para no caer en errores. Vos mencionaste algo, ¿no? Nosotros como movimiento, ese movimiento joven que se inicia con los pioneros, con aquellas personas que comienzan, cometió el error de interpretación de esta fecha y llegó a la conclusión de que Jesús venía en el año 1844, en octubre de 1844, fecha, hora, todo colocado allí y me llama la atención y quiero compartir algunas de las cosas que se hablaban en ese momento. Dice, nuestro cómputo del tiempo profético era tan claro y tan sencillo que hasta los niños podían comprenderlo. ¿No? Qué palazo, ¿no? A veces a nosotros nos cuesta, pero más allá del palazo es qué amor que sentían, o qué ganas de entender que hasta los niños eran enseñados y sabían. Hay otra que quiero completar, dice, quienes habían quedado chasqueados, porque cuando finalmente Jesús no viene, y a esto lo llaman el gran chasco, algún día podemos hablar de esto también, no estuvieron mucho tiempo en ignorancia, porque acompañando con oración, el estudio investigador de los tiempos proféticos descubrieron el error y pudieron seguir hasta el fin del tiempo de tardanza el curso del lápiz profético. ¿No? Qué interesante que a pesar del chasco, a pesar de sentirse mal, obviamente fueron una burla social, todos se reían de ellos, se burlaban de ellos, cómo pudieron volver sobre sus pasos, volver a estudiar, darse cuenta del error y levantarse de eso, ¿no? Puede ser que a veces vos te equivoques, puede ser que incluso con esto mismo no lo entiendas y hayas sido parte o hayas creído que esto es una purificación de la tierra, literal, o sea que esto es más literalista o que es historicista o alguna de todas las cosas que estábamos viendo hace un ratito, de las creencias que puede haber. Puede ser que hayas caído en alguna de esas, pero lo interesante es que Dios te sigue dando la oportunidad de volver. Las fechas, las profecías tienen un propósito para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas que al final de la profecía, nosotros que vamos a ser parte y somos parte de esa profecía, como decía Emma, podamos saber de qué lado estamos. Y la bendición del juicio, la buena noticia del juicio, es saber que si estás del lado correcto, Dios
te da la oportunidad y te da la bendición de ser absuelto y de poder ganar a través de eso la vida eterna. Tal cual, amén. Y creo Amén. que es la mejor noticia. Sí. Y nos gustaría cerrar con esto, ¿no? O sea, no tengas miedo del juicio, ponete del lado del equipo ganador, del equipo de Jesús. El equipo ganador es el de Jesús, ponete la camiseta de Jesús y vas a saber que estando en ese equipo, que estando con Jesús, que estando cerca de Jesús, la victoria está asegurada. Chicos, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga, que tengas un lindo sábado, una linda semana y nos vemos acá la próxima semana. Chau, chau. Chao.